Vos lo decías recién, Ernesto, es probablemente el caso más conmocionante en lo que va del año con respecto, obviamente, a la violencia institucional. En este caso, la hipótesis es de la violencia policial, porque además, de confirmarse la hipótesis que maneja la querella y la familia de Facundo Castro, no solo estaríamos ante el peor de los escenarios, obviamente, que es el asesinato de un joven por parte de la policía, sino también una trama tremenda de encubrimiento para intentar que esto no se sepa. Para ordenar un poco la información, contemos el contexto en el que se está realizando la investigación. Todo el mundo sabe que el viernes a última hora se encontró un esqueleto a la vera de un lago, un río que comunica, que es medio de agua salada y agua dulce, allí en la zona de Bahía Blanca, en la zona en donde había desaparecido Facundo Astudillo Castro. Es cierto que nadie sabe a ciencia cierta si se trata del adolescente o no. Recordemos que los restos han sido traídos a Buenos Aires para realizar los estudios de ADN, pero entre las cosas que estaban cerca de los restos óseos había una zapatilla que la mamá de Facundo dijo que era utilizada por él, por eso daría toda la impresión de que es muy probable que esos restos sean de Facundo Astudillo Castro, que recordemos, el 29 de abril de este año fue la última vez que lo vio algún amigo con vida. Él se había reunido con un amigo de Pedro Luro, de la zona de donde ellos son. Estábamos hablando de plena cuarentena, obviamente, todavía en una etapa en donde la cuarentena era bastante estricta, y ahí le cuenta al amigo que él va a ir a Bahía Blanca. Él tenía una novia en Bahía Blanca con la cual se había peleado, y él le dice que va a romper la cuarentena y va a ir a Bahía Blanca a intentar reconquistarla y a volver a tener relaciones con esta chica, con la cual además había algún tipo de disputa familiar. Al día siguiente, estamos ahora hablando del 30 de abril, a las 10:30 de la mañana, Cristina Castro recibe un mensaje en el celular. Para ordenar, el 29 de abril, Facundo le dice a su amigo: me voy para Bahía Blanca. Al día siguiente, la madre recibe a la mañana un llamado en el celular de un policía de la localidad Mayor Buratovich, que le dice que a Facundo se le labra un acta por haber transgredido la cuarentena. Lo encuentran yendo, obviamente, hacia Bahía Blanca. Y después de ese llamado, un rato después, aproximadamente 3 horas después, según consta en la causa judicial, Cristina declara que recibe un llamado del propio Facundo, es decir, 10:30 de la mañana recibe un llamado de la policía diciéndole: le acabamos de labrar un acta a su hijo por violación de cuarentena. 3 horas después, ella recibe un llamado de su hijo en la cual el hijo, según consta textualmente en el expediente judicial, le dice: mamá, ¿no te das una idea de dónde estoy? No creo que me vuelvas a ver más. Que, dicho esto, en el contexto de todo lo que nos enteramos después, bueno, cobra un sentido y una importancia tremendo. En aquel momento, Cristina Castro no le da mucha importancia a este tipo de mensaje, porque ella, según declara a la justicia, dice, bueno, que ella llevaba muy mal con Dayana, la exnovia de Facundo, y que si él había ido a verla, era como un mensaje de: si yo me quedo con Dayana es probable que no me veas más porque ustedes se llevan bastante mal. Lo que sucede es que pasa mucho tiempo hasta que Cristina decide hacer la denuncia policial. Recordemos, 30 de abril recibe este mensaje. La denuncia por la desaparición de su hijo se hace mucho tiempo después. ¿Y por qué se hace mucho tiempo después? Porque lo que cuenta Cristina en la causa judicial es que cuando él vivía en Bahía Blanca con esta chica casi no tenían comunicación, entonces que al principio no se habían preocupado, pero pasan varios días y comienza la preocupación de los amigos de Facundo, que dicen: che, una cosa es que se haya ido a vivir otra vez con la exnovia, a la cual parece
parece tampoco ninguno de su círculo íntimo de amigos de Facundo tenía muy buena relación. Otra cosa es que no mantenga ningún tipo de comunicación por redes sociales. No actualizaba el Facebook, no actualizaba el Instagram, no actualizaba el Twitter, y eso empezó a generar cierto resquemor. Fue ahí cuando Cristina Castro hace la denuncia por la desaparición de su hijo, y aparece una policía ante esta denuncia, se llama Xiomara Flores, que dice: che, yo después de hacerle, fui yo la que le hice el acta por violar la cuarentena, esa famosa acta de la que estamos hablando, que se produjo el 30 de abril, y yo lo llevé en mi auto particular a Facundo hasta una localidad cercana que se llamaba Teniente Origone. Hasta ahí comienza la investigación sobre qué fue lo que pasó con Facundo, desde que llegó a Teniente Origone hasta el día de hoy. En aquel momento empiezan las sospechas, hay, digamos, sospechas sobre dos tipos. Por un lado, sobre que algo podría haber ocurrido en el trayecto, básicamente con la policía, y por otro lado, hay una hipótesis que empieza a manejar la Fiscalía, que es: Facundo llegó a Bahía Blanca, se peleó con la chica, esta chica de nombre Diana, el hermano de esta chica parece que tiene algunas causas judiciales, o eso por lo menos era la hipótesis que se manejaba en aquel momento, y entonces también hay una hipótesis sobre si él no llegó a Bahía Blanca y tuvo algún tipo de problemas allá. La investigación va hacia las dos partes, pero te diría que rápidamente, el julio, la investigación empieza a determinar más la responsabilidad de los policías que otra cosa. ¿Por qué? Porque un diario de Bahía Blanca publica el 14 de julio una foto de Facundo Astudillo Castro, que está detenido de espaldas a la cámara detrás de una camioneta policial y acompañado por algunos efectivos que están con barbijo, con lo cual, si él estaba detenido en una camioneta policial, ya lo que se robustece es la posibilidad de que haya sido... la percepción de que la policía miente, ¿no? La percepción de que la policía absolutamente miente. Entonces el fiscal dice: vayamos por esta opción, dejemos de lado la opción llegó a Bahía Blanca y vayamos a la opción qué pasó en el trayecto entre Teniente Origone y Bahía Blanca, porque a partir de esta foto está claro que él fue detenido. ¿Qué es lo que hace en ese momento el fiscal? Dice: además, a partir de este momento separo a la policía bonaerense de la investigación y pongo a trabajar a las fuerzas federales, Gendarmería y Policía Federal. Lo primero que hacen las fuerzas federales es llevar a uno de esos perros adiestrados para seguir rastros, para olfatear rastros, piden prendas a la familia de Facundo, hacen que el perro esté adiestrado en eso y lo llevan a la camioneta en la cual aparece en la foto que estaba detenido Facundo. Y el perro que trabaja en esa investigación comienza a ladrar fuertemente en lo que es el asiento de atrás, con lo cual se presupone que Facundo fue ingresado a esa camioneta. Y, como si fuera poco, me parece un dato absolutamente clave de la investigación, al perro lo empiezan a llevar a los distintos lugares en donde estuvieron esos policías, entre ellos a una de las comisarías, y ahí el perro empieza a olfatear y lo que se encuentra es una pieza de artesanía, ya estamos en el 31 de julio, que la abuela le había regalado a Facundo. Es decir, Facundo estuvo en el destacamento policial de Teniente Origone. Recuerden la palabra Teniente Origone, porque es donde yo les dije que le habían labrado el acta a Facundo por violación de cuarentena. Con lo cual, a partir de, te diría, el 31 de julio, lo que se cierra es el círculo sobre acá. Lo que ocurrió fue la policía deteniendo a un chico que estaba violando la cuarentena, labrándole un acta, y por razones que aún se desconoce, que en la causa judicial no hay nada por ahora. A una camioneta. Nadie sabe por qué lo subieron a esa camioneta, por qué se lo llevaron al destacamento de Teniente Origone y por qué nunca más supimos nada de Facundo. Bueno, la causa comienza a cobrar cada vez obviamente más relevancia a nivel nacional. El 7 de agosto
hace exactamente 10 días, se encuentran restos óseos en una zona cercana a Mayor Burachovich y prendas de ropa que podrían haber pertenecido al joven. El viernes pasado, la madre de Facundo publica en las redes sociales una captura de la pantalla del celular del DNI de su hijo, ¿no? Con el DNI de su hijo, que había sido encontrado en los teléfonos periciados de la policía, con lo cual está claro que hubo varios policías que participaron de la detención de Facundo Astudillo. Y el viernes, como yo les decía, a última hora de la tarde, aunque la noticia se conoció por la noche, un pescador de la zona le notificó a los efectivos policiales del hallazgo de lo que daba a entender era un esqueleto humano completo que ya estaba disecado por el tiempo que había transcurrido y que fue encontrado en una zona pantanosa y de muy difícil acceso, con lo cual la idea de la querella es que el cuerpo fue plantado ahí. No se sabe, obviamente, aún si el cuerpo es o no de Facundo, pero como yo les contaba al principio de esta narración, hay una zapatilla que estaba cerca de ese cuerpo que la madre reconoce como que era una pertenencia de Facundo. Tu primera mirada sobre la actuación de Sergio Berni en todo este recorrido. A ver, Berni fue de entrada a la zona de Bahía Blanca cuando comenzó el caso, y yo recuerdo que hizo una manifestación pública muy fuerte de que no iban a encubrir a ningún efectivo que hubiese pertenecido o que pertenezca a las fuerzas de la zona, pero Berni lo que hizo fue empezar a respaldarse en la actuación de la Fiscalía. Quizás eso es lo que se le reprocha bastante en ciertos círculos. Berni lo que dijo es, bueno, hasta ahora el fiscal no ha demostrado complicidad policial. Recordemos que la hipótesis del fiscal... Porque la madre pidió la renuncia de Berni, ¿viste? La madre pidió la renuncia de Berni, sí. Lo que yo insisto con esto, Berni lo que dijo en su momento fue, veremos qué es lo que hace la justicia. Y el fiscal del caso iba por ambas opciones. Es más, el fiscal del caso, en un momento, yo te diría que fue hasta hace 15 días, no sostenía la complicidad policial. De hecho, hay pedidos desde hace bastante tiempo de los abogados de la mamá de Cristina para que sean detenidos estos 4 policías que actuaron en el procedimiento de la detención de Facundo, y el fiscal nunca le dio lugar a ese pedido de la querella. Siempre dijo, yo todavía no tengo elementos suficientes para inculpar a la policía y todavía tengo abierta 2 hipótesis. Es más, el fiscal fue, yo te diría, aún más allá en algún momento, cuando él dice, bueno, a mí lo que se desprende de los teléfonos celulares que yo pericié, que están incautados, los diálogos entre los policías, no me da la sensación que ellos hubiesen hecho algo irregular, sino que cuando hablan sobre el tema Facundo, daría la sensación de que quieren que aparezca. Esto es lo que dijo el fiscal después de periciar los teléfonos celulares. Claro que hay una duda manifiesta sobre si no hay además un montón de mensajes borrados, y esto está siendo periciado por ahora una fuerza federal. Por eso te digo, me parece que Berni, tuvo una actuación de no condenar inmediatamente a las fuerzas policiales. Alguien podría decir, es una barbaridad lo que hizo. Yo diría, bueno, se atiñó o se ciñó a lo que había en la causa judicial en un caso tan conmocionante. Yo particularmente no le veo una responsabilidad política a Berni sobre este caso, que claramente hace una semana atrás empezó a mutar directamente hacia lo que todos sospechábamos, pero con sospechas uno no puede ni trabajar al aire, ni supongo siendo funcionario, en este caso como Berni o como Axel Kicillof o como cualquier funcionario de la provincia, hacer algún elemento o algún juicio de valor antes de tener las pruebas sobre la mesa, mucho más en un caso tan paradigmático como este. La verdad es que yo no sé cómo va a terminar, si esto le va a costar la carrera a Berni, pero yo no veo que Berni haya hecho, insisto, ningún tipo de juicio de valor, de encubrimiento de los policías, si es como todos sospechamos finalmente, que han sido estos 4 policías los que han tenido la responsabilidad en la desaparición, y ojalá que no, aunque todo indica esto, en el asesinato de Facundo Astudillo.
Sí, este es un caso que no tuvo la repercusión que para mí que merecía. Es un caso parecido, ¿recuerdan ustedes al de San Miguel del Monte en la gobernación de Vidal, cuando un auto con 5 adolescentes pasa un control de seguridad, no para, es baleado y bueno, en esa circunstancia después se produce un montón de encubrimiento de toda la comisaría de la zona para tratar de que no se descubra que los propios policías los habían baleado y habían asesinado a 2 de los chicos? Algo muy similar pasó en la ciudad de Córdoba el 6 de agosto pasado, la madrugada del 6 de agosto pasado, cuando Blas Correa, junto a un grupo de 3 amigos, pasa por un retén policial, no paran el retén policial le hace la seña obviamente de que se detengan, los chicos que iban en el auto, los adolescentes, siguen de largo. Uno puede prever que quizás alguno no tenía el registro o que estaban violando la cuarentena, pero la circunstancia siguiente es lo que aterra. Desde los policías que participaban de ese retén, por lo menos 2 de ellos, según la investigación judicial, dispararon a mansalva contra el auto, provocando, entre todos los balazos que impactaron en el auto, uno fue absolutamente mortal para Valentino Blas Correas, insisto, un chico de apenas 17 años que murió en forma casi inmediata. La investigación comenzó obviamente sobre la responsabilidad policial. Hasta el día de ayer se esperaba, la policía seguía insistiendo de que no habían sido efectivos del retén los que habían disparado y habían asesinado a Blas Correa, pero el peritaje que se hizo sobre las balas y sobre el arma dio que había salido de uno de los policías que se llama Lucas Gómez, y de otro policía que se llama Javier Almirón. Los 2 están acusados en este momento de homicidio calificado agravado por el uso de armas con respecto a Blas Correa y por tentativa de homicidio por respecto a los otros 3 chicos que también participaban o estaban en el auto. Hay un tema que además alguien dirá, bueno, hay algo que puede ser más grave que 2 policías disparen a mansalva contra un auto que no se detuvo en un retén y asesinen a un chico. No, claro, el resultado es tremendo, pero hay algo que yo insisto que tiene como mínimo el mismo nivel de gravedad, que es toda la maniobra de encubrimiento que intentó hacer la policía de Córdoba para que este caso quedara por fuera, para sacarle la responsabilidad a estos 2 policías que ya fueron acusados formalmente por el fiscal ayer de homicidio calificado. Son 7 los policías acusados de encubrimiento, entre ellos el comisario, insisto, el comisario de la zona que tenía a su cargo todo este operativo. Veremos cómo termina la causa. Ya me parece que después del peritaje no hay ninguna duda de otro acto tremendo de violencia policial, en este caso en Córdoba. ¿Cómo está actuando el gobierno, Gus? No, el gobierno de Córdoba, por lo menos por lo que yo he visto, no ha participado de ninguna maniobra de encubrimiento. Esto para diferenciarlo de lo que había pasado con San Miguel del Monte, quizás a alguno le quede muy lejano. A mí me sigue reverberando ese caso porque me pareció un caso tremendo, en donde uno de los funcionarios del área de seguridad había ido a fraguar las cámaras de video de la zona para que no se viera cuál había sido la intervención policial. Esto afortunadamente en Córdoba no pasó. El fiscal no tiene ninguna evidencia de que la municipalidad o algún otro ejido del gobierno o del propio ministro de Seguridad de Córdoba hayan intentado entorpecer la investigación, una investigación que afortunadamente parece llegar a su fase final con estos peritajes. Así que tenemos por ahora por lo menos la posibilidad de decir que en este caso, a menos que aparezca algún tipo de evidencia en contrario en los próximos días, los funcionarios políticos no han intentado encubrir también a la policía.